grabar. Muy bien, buenas tardes. Como os decía, mi nombre es Mariano Arribas, soy el director de Spark by Controller. Os hago una breve introducción de quiénes somos para los que os conectáis por primera vez. Somos una consultora de Zaragoza dedicada al control de gestión para pequeñas empresas, para microempresa y para pyme, y lo hacemos sin utilizar ningún ERP. Luego veréis una herramienta que hemos desarrollado que utilizamos para hacer la analítica, pero básicamente lo que hacemos es implantar un sistema de contabilidad analítica, de contabilidad de costes a través de la contabilidad que luego ordenamos y clasificamos con esa herramienta que os mostraré que se llama Controller BI. Entonces, la webinar de hoy lo que os queremos explicar es cómo lo hacemos, realmente cómo llegamos a implantar un sistema de contabilidad analítica, y por el camino me detendré en cuáles son los principales problemas que afrontamos o los errores que se suelen cometer o que hemos visto en empresas a las que hemos ido, que ya tenían implantada esa contabilidad analítica y que se encuentran con una serie de dificultades que más o menos están tipificadas y que se pueden afrontar de distintas maneras. Entonces, sin más, voy a compartir pantalla y voy un poco guiándoos por los pasos que vamos siguiendo para implantar esa contabilidad analítica. Comparto pantalla. Mirad, el primer punto en el que nos tenemos que detener es en distinguir lo que es una contabilidad analítica de una contabilidad financiera. Me dirijo sobre todo a las personas que ya tienen conocimientos de contabilidad, porque para las que no tienen esto a lo mejor se hace un poquito arduo. Pero bueno, si hay directores financieros, directoras financieras, controller, etcétera, van a entender enseguida lo que digo. Nosotros trabajamos con la contabilidad. Afortunadamente en España la contabilidad es obligatoria para todas las empresas. Imaginad cuántas empresas llevarían contabilidad si no fuera obligatorio. Pues imagino que tantas como autónomos, o sea, prácticamente ninguno. La contabilidad tiene una ventaja, y es que nos da información para poder analizar nuestra empresa. Habitualmente la contabilidad se trata como algo que molesta, como algo que se hace por imperativo legal, como una herramienta que sirve para presentar los impuestos y como algo que después utiliza Hacienda con finalidades, con fines fiscales. Pero realmente la contabilidad nos dice dónde estamos. Si pensamos en para qué montamos las empresas, y supongo que todo el mundo que monta una empresa, o casi todo el mundo, o así debería ser, la monta, entre otras cosas, para ganar dinero. La única forma que tenemos de saber si una empresa gana o pierde es la contabilidad. El banco no nos dice si la empresa gana dinero o pierde dinero. Tú tienes una empresa que pierde mucho, pides un préstamo y tienes la cuenta llena. Y eso no quiere decir que lo estés haciendo bien, eso quiere decir simplemente que el INTA ha financiado. Entonces, la única forma de saber si una empresa está ganando o está perdiendo dinero es a través de la contabilidad. Esa contabilidad, pues tenemos el plan general contable, que es un plan común para todos, que también nos permite el comparar contabilidades de una empresa con otra, porque si no, cada uno llevaría las cosas un poco a donde quiere. En ese uso de la contabilidad, aquellas empresas que la utilizan para mero cumplimiento normativo, lo que están haciendo es aplicar una contabilidad financiera, que básicamente se parecería a lo que tenemos en pantalla. Es coger las cuentas. Sabéis que el plan general contable clasifica las cuentas en 3 o 4 dígitos, como mucho. Pues hay muchas empresas que, esto es un ejemplo de plan contable de una empresa, que básicamente pues todas las compras lo meten en las 600. Todos los trabajos realizados por otras empresas en las 607. Claro, como los programas contables, los programas de contabilidad permiten meter muchos más dígitos, mucho más, es decir, que al final puedes tener subcuentas con 7, 8, 10 o hasta 12 dígitos, o incluso con dimensiones si tienes un ERP. ¿Eso lo puedes utilizar o no? Entonces, en una empresa, digamos, con un modelo muy simple, lo que haría sería meter todas las compras en las 600 o en las 6000 o en las 600.0000, los trabajos en las 607.000, las variaciones de existencias en las 61000, un poco lo que veis aquí. Claro, si yo quiero pasar de una contabilidad financiera a una contabilidad analítica, necesito desagregar mucho más. ¿Por qué? Porque al final una contabilidad analítica lo que me está diciendo es no solamente cómo clasificar los gastos en función de su naturaleza,
O sea, si son sueldos y salarios, o si son compras, si son consumos, suministros. No solamente eso, sino que además me permite el ir clasificando esos gastos de distintas maneras. Por ejemplo, por centros de coste, por departamentos, por zona geográfica, por delegaciones, por líneas de negocio. La contabilidad analítica me permite hacer eso. Habitualmente, para hacer eso, necesitaríamos un ERP, un programa de gestión, una Vision, un SAP, un A3. Si lo hacemos a través de estos programas, digamos, trabajamos con lo que a veces llaman dimensiones o cubos, que nos permiten clasificar esas cuentas. Pero si no tenemos ese programa, nos quedamos un poco cojos. Tenemos como única herramienta digamos, el programa de contabilidad. Y lo que vamos a enseñaros es cómo hacer una contabilidad analítica sin necesidad de ERP. También se puede utilizar la misma metodología si tienes un ERP, pero nos vamos a centrar en el caso en el que no tenemos ese programa de gestión. Entonces, lo primero que tenemos es pues un plan de cuentas, que es el que utiliza la empresa. Dentro de todas las cuentas del plan contable, pues las que cada empresa usa, que es su plan contable. Para pasar de la financiera analítica, un primer paso que deberíamos dar sería el clasificar los costes en fijos y variables. ¿Vale? Ya tenemos la clasificación por naturaleza, que nos la da el plan contable, pero hombre, una cosa relevante, sobre todo en términos de análisis, porque nos permite calcular un montón de cosas, es el clasificar los gastos en fijos y variables. Un segundo paso sería, en la medida de lo posible, clasificar esos gastos en directos e indirectos. Un tercer paso sería, en la medida de lo posible, esas partidas de gasto y de ingreso, llevarlas a las distintas líneas de negocio, departamentos, gastos generales. Claro, para esto hay que definir antes cuáles son mis líneas de negocio, cuáles van a ser mis departamentos y mis centros de coste. En esto entraremos después. En esa clasificación nos encontraremos con que tenemos un montón de costes indirectos que no sabemos muy bien qué hacer con ellos. Nuestra recomendación es imputarlos solamente en el caso en que tengamos claro que el inductor que estamos utilizando, que el criterio que usamos para imputar a una línea o a un producto es un inductor razonable. Cuando digo razonable me refiero a que no distorsione. El sistema más habitual que se utiliza en España de imputación de costes es un sistema de costes totales o un full cost por tasa. Sin embargo, hay otras formas de imputar los costes. Tenemos los sistemas de imputación de costes variables, sistemas de costes directos, sistemas de costes full cost por tasa, sistemas de costes ABC por actividad, sistemas de costes por proyecto, tenemos el target cost, en fin. De alguna forma, el coste de nuestros productos va a venir muy condicionado por el sistema de costes que apliquemos. Y no necesariamente un sistema de costes totales es mejor que un sistema de costes parciales. ¿Y por qué digo esto? Porque, aunque en principio la intención es arrastrar todos los costes al producto, si el criterio que estás utilizando para arrastrar el coste es un criterio, digamos, muy alejado de la realidad, porque es muy arbitrario, al final el coste que resulta calculado no es un coste real, es un coste que tiene una desviación respecto a la realidad que puede ser pequeña o grande, en algunas ocasiones muy grande. Me explico. Si yo tengo un coste indirecto, que es la administración, por ejemplo, y el salario del personal de administración o incluso el mismo gerente, claro, ¿cuánto del coste de administración, que es un gasto general, va a una línea de negocio? Pues, salvo que yo tenga medido el tiempo que dedica la persona de administración a cada una de las líneas de negocio, si no tengo medido eso, el criterio que yo utilice, que puede ser un porcentaje de las ventas, realmente no tiene nada que ver con la realidad. O sea, un departamento de administración no trabaja más para la línea que más factura, porque a lo mejor esa factura, esa línea emite una sola factura y luego hay otra pequeñita que emite un montón de facturas y la carga de trabajo tiene muchas veces más que ver con, por ejemplo, pues con eso, con el número de facturas que se emiten o con el número de clientes que se tiene, etcétera, etcétera. Entonces, pararemos un momento en ese punto para que entendáis o para ver que un sistema de costes totales, que es el que nos han enseñado, que es cargar un 15% de indirectos, que eso muchas veces es peor que no cargar nada. Una vez definidos estos costes indirectos que vamos a imputar o no, lo siguiente sería el calcular los márgenes para cada línea de negocio, para cada línea, para cada departamento, en fin, para cada delegación y analizarlos. Estos son a grandes rasgos los pasos que seguimos. Digamos, esta es la teoría. Pasamos ahora
a ver cómo hacemos esto en la práctica. Como os decía, el primer paso es clasificar los gastos fijos, los gastos en fijos y variables y en directos e indirectos. Nosotros, para representar esto, utilizamos esta matriz, a la que llamamos la matriz DIVAF. El nombre es nuestro, si lo buscáis en internet no os aparecerá porque porque es una terminología que utilizamos nosotros. DIVAF viene a decir directos e indirectos, variables y fijos. Pues es una clasificación cruzada. Los gastos se clasifican en fijos y variables y en directos e indirectos. De una forma muy somera, os explico. Los gastos fijos es el concepto aquel de levantar la persiana, es solamente el tener la instalación abierta para empezar a trabajar sin haber hecho nada. Esto es el caso de la cafetería. Solamente el abrir la puerta de la cafetería y que pueda entrar alguien y tener todo listo para cuando entre alguien, eso tiene un coste. Que tiene un coste de alquiler, tiene un coste de suministro eléctrico por la potencia contratada y un mínimo de consumo, tiene una persona contratada que sería el camarero, y esto es extrapolable a cualquier actividad. Entonces tenemos por un lado los costes fijos, que serían los de levantar la persiana, y luego los costes variables, que son los de la actividad. Entonces, en el momento en el que empieza a entrar gente en la cafetería, yo voy consumiendo agua, voy consumiendo café, mi consumo eléctrico va creciendo, en fin, se van consumiendo esos costes variables, sobre todo asociados a las materias primas. Y esa es una clasificación. Por otra parte, tenemos los costes directos y los costes indirectos. Los costes indirectos son aquellos que participan en el producto o en el servicio. Yo vengo a decir que la forma de saber qué coste es directo o costes indirectos es, yo diría que casi el directo, casi toca físicamente, el directo físicamente casi toca el producto o toca el servicio. Entonces, ¿qué sería un coste directo en esa cafetería? Sería el café, el agua, la taza, la amortización de la taza, el sueldo del camarero, por ejemplo, sueldo, cargas sociales, incluso tocando producto, pues hasta las mesas, las sillas, la amortización de ese equipo, ¿vale? De alguna forma. ¿Qué es un coste indirecto? Un coste indirecto es el que no toca el producto. ¿Y qué costes no tocan producto? Siguiendo con ese ejemplo, pues sería el gerente, en la medida en la que el gerente de la cafetería no trabaja dentro de la cafetería, por ejemplo, la asesoría contable, fiscal, esa no toca producto y es un gasto. Los gastos financieros tampoco tocan productos, son de alguna forma un coste indirecto. Entonces, bueno, se van separando. Los costes directos serían los costes de producto y los indirectos son aquellos que se conoce como costes de estructura o costes generales, que insisto son aquellos que físicamente no tocan producto. Claro, si yo tengo esta matriz y yo quiero traer aquí los gastos de mi empresa, si yo tengo una contabilidad financiera en la que no abro subcuentas contables, sino que todos los gastos los tengo agrupados según su naturaleza en una única cuenta o en unas pocas cuentas, un poco lo que va a pasar es esto. ¿Veis? Lo que va a pasar es que, digamos que las materias primas o los consumos estarían en la cuenta 600, consumos más o menos variación de existencias, y eso es fácil de clasificar. Eso, todos los consumos son costes variables y directos, por ejemplo. Perdón, los consumos, todas las materias primas serían costes variables y directos. Si vamos a los consumos, que podría ser el consumo eléctrico, ya empezamos a tener problemas. Porque, por ejemplo, me voy a la parte de suministro eléctrico. El suministro eléctrico tiene una parte fija y una parte variable. Tengo la potencia contratada, que es fija, y la potencia variable. Entonces, se ve en el cuadrito como hay una parte grande que está en la casilla del coste fijo y otra parte que está en la parte del coste variable. Pero es que además esa potencia eléctrica suministra, por ejemplo, a la cafetería y también a la oficina desde la que se gestiona esa cafetería, que puede estar en el piso de arriba. Claro, como la oficina es un coste indirecto, pues yo me encuentro que tengo una parte del coste es fijo y variable, pero es que aparte de eso tengo una parte que es directa, una parte que es directa y una parte que es indirecta. Con lo cual, no sé exactamente cuánto. Lo mismo me pasa con el personal, la mano de obra. Yo tengo una parte de personal, sueldos y salarios, 640, más las 642, que son cargas sociales, que sería una parte, primero sería fijo o variable. Hombre, la nómina de los trabajadores suele ser fija. Es decir, que al final no depende de la actividad. Yo no pago más en principio a mis trabajadores por hacer más o menos. Ellos tienen un sueldo mensual y ese es el que voy a pagar, independientemente del nivel de actividad de mi empresa. Todos entendemos que esto, llevado al extremo, no es tan así. Evidentemente, si no tengo ningún tipo de actividad, yo puedo hacer un ERE o puedo reducir el número de personas, pero en condiciones, digamos, de funcionamiento normal,
esas cuantías son razonablemente fijas. Entonces tengo una parte, es un grueso de coste que es fijo, pero tengo una parte directa y una parte indirecta. O sea, la parte de coste salarial del personal directo, de los camareros, sería directo y la del personal de administración sería indirecto. La amortización, lo mismo. La parte de amortización de la maquinaria sería directo y la parte de amortización del equipo de oficina sería indirecto. Entonces, claro, ¿cuánto tengo de cada uno de estos? Yo necesito, no me vale con saber esto, yo necesito saber exactamente qué cantidad hay en cada una de estas, digamos, de estas agrupaciones. Yo realmente a donde quiero llegar es a esto. Yo lo que necesito para empezar a trabajar en una contabilidad analítica, lo primero que necesito es ser capaz de llegar a un cuadro como este. Un cuadro en el que yo tengo separado el coste fijo del coste variable, el coste directo y el coste indirecto. Aquí, como veis, cada agrupación de costes está dentro de su cuadrito. Eso significa que yo sé exactamente qué importe hay ahí. Yo sé, antes tenía la mano de obra, pues eso, pues podía ser directa o indirecta. ¿Cuánto? No lo sé. Tengo 100.000 euros. No sé cuánto corresponde a cada agrupación. Aquí ya tengo 80.000 por un lado, 20.000 por otro. Y dado que nosotros nos dedicamos al control de gestión, realmente el control de gestión lo que intenta es poner cifras donde hay sensaciones. O sea, no, las empresas todo el mundo sabe que tiene una parte que va de un lado a otro y que más o menos son, pues eso, más o menos. Nuestro trabajo como controller es decir, no es más o menos. Es ese margen de error que puede ser de un 20, un 30, un 50, un 80 o un 200%, es acotarlo al mínimo posible. El mínimo puede ser pues, un 5%, un 10%. Es decir, no, tú tienes 80.000 y 20.000. No mucho o poco, 80 y 20. Entonces, tenemos que llegar a determinar este tipo de clasificación de los gastos como primer paso para esa contabilidad analítica. ¿Cómo hacemos esto? Perdonad, antes de eso, veis que estamos clasificando los costes directos y los costes indirectos. Como os he adelantado antes, nosotros aplicamos un sistema de costes parciales. Realmente lo que aplicamos es un sistema de costes directos. ¿En qué consiste esto? Consiste en analizar los costes directos por un lado y los costes indirectos por otro, separándolos para evitar el contaminar con esas tasas, con esos porcentajes, los costes que asignamos a cada línea. Entonces, una vez que tenemos hecho una primera clasificación de los costes directos e indirectos globales de la empresa, a través de la contabilidad, y veremos cómo, el siguiente paso sería, en la medida de lo posible, de los costes directos que yo he separado, por ejemplo, poder separar los costes directos entre una línea de negocio, 2, 3, 4 líneas de negocio, tampoco más. Como estamos hablando de costes directos que tocan producto, si mis líneas de negocio, por ejemplo, las estructuro en base a producto, esto va a ser relativamente sencillo. O sea, yo sabré qué materias primas van para la línea 1, qué materias primas van para la línea 2, para la línea 3, etcétera, etcétera. Si me voy a los costes de mano de obra, pues en unos casos de forma más fácil o más evidente y en otros casos de forma menos evidente, yo podré separar la mano de obra de la línea 1, de la línea 2, de la línea 3. Imaginemos que esto, por ejemplo, las líneas, en vez de estar asociadas a productos, están asociados a delegaciones. Bueno, pues si una línea de negocio es una delegación, yo también puedo clasificar los costes, digamos, los consumos de materia prima que hace una delegación a través de los productos que vende y los costes de esa delegación, los costes de la mano de obra de esa misma delegación. Un poco más grande la presentación. Pues sí, un segundo. Me están pidiendo que haga una presentación un poco más grande. No sé si ahora se ve mejor. Bueno, os sigo contando. A ver. Vale. Muy bien. Entonces, rebobino. Separamos los costes, directos, indirectos, fijos, variables. Cogemos los costes directos y los costes directos los vamos a clasificar por cada una de las distintas líneas de negocio que definamos. Y la definición de una línea de negocio es algo que puede llevar un tiempo, ¿vale? Es decir, que hay que hacer una reflexión profunda sobre a qué llamamos línea de negocio, porque tiene que ser algo a lo que seamos capaces de arrastrar, en primer lugar, los ingresos, que eso, digamos, es lo fácil, pero también los gastos. Y los gastos de una forma
razonablemente confiable, o sea, trasladar gastos de tal forma que el nivel de error en los gastos que trasladamos sea el menor posible. Porque si trasladamos gastos de forma, digamos, indirecta, con poca precisión, al final nos va a salir unos márgenes y una rentabilidad que no son ciertos, que tienen un margen de error enorme. Y a mayor margen de error en los datos, mayor margen de error en las decisiones que tomaremos a partir de esos datos. Con lo cual, en esto la recomendación es ir poco a poco. Una vez que tenemos hecha esta clasificación, primero directos e indirectos y luego por línea de negocio, la forma que tenemos de hacerlo sería esta, ¿vale? A esto es a lo que queremos llegar. Lo que queremos es pasar de una 621 arrendamientos y cánones genérica en la que teníamos todos los gastos a tener un montón de subcuentas contables que seamos capaces de asignar en función de una línea de negocio, un centro de coste, en costes fijos, en costes directos, en costes indirectos. ¿Vale? Esto es lo que queremos, a esto queremos llegar esto es lo que queremos llegar a tener. Para llegar a esto, la forma de hacerlo sería esta. Voy a ajustar un poco. Al final se trata de analizar mis cuentas, tener esa idea en la cabeza de mis líneas, mis centros de coste, tener conceptualmente claro qué gastos son los que yo voy a arrastrar a cada una de esas líneas centros de coste y luego trasladar eso a la contabilidad. ¿Y cómo lo hago? Abriendo subcuentas contables para cada una de esas partidas de gasto, de tal forma que yo sea capaz de forma unívoca y de forma inequívoca de decir, este gasto es un gasto fijo, además es un gasto directo que corresponde a un alquiler, que corresponde a un centro de coste que ya he definido previamente, que sería, por ejemplo, producción, y a una línea de negocio que sería la línea 1. ¿Vale? Esto es un poco lo que yo quiero conseguir. Veis que hay distintas subcuentas, todas son subcuentas de la 621, pero cada una de ellas tiene una categorización. Estas son esas pelotitas que hemos hecho antes, las vamos poniendo en cada una de las casillas que hemos reflejado. Veis que, por ejemplo, pues ahí la primera partida de gasto sería fijo directo, sin embargo, el resto se han considerado en este modelo fijos indirectos. Y a su vez, cada una de ellas va a un centro de coste. En la penúltima columna tenemos el centro de coste, producción, administración, gerencia, etcétera, etcétera, comercial. Y además de eso, lo estamos llevando a una línea de negocio. Las líneas de negocio, insisto, son aquellas que arrastran ingresos y gastos. Como tenemos unas partidas de gasto que son gastos generales, que son los indirectos, que no podemos imputar a ninguna línea, esos gastos de alguna forma los llevamos a una línea de negocio a la que en este caso hemos llamado estructura. Podríamos llamarla también gastos generales. Esto es a lo que yo quiero llegar. Entonces, el desarrollo de la contabilidad analítica realmente lo que consiste es en pensar esas líneas, esos centros, buscar esos gastos y desarrollar todo un plan contable como el que veis en pantalla, con todas esas subcuentas para luego clasificarlo. El problema que me enfrento es que si yo tengo un ERP, esta clasificación a través de naturaleza, centro de coste, línea o la que yo desee, delegación, la que quiera, la puedo hacer a través de las distintas dimensiones que me da el ERP. Pero si no tengo un ERP, yo puedo crear el plan de cuentas, esa contabilidad analítica, pero para luego leer eso, voy a tener que empezar a generar un montón de hojas Excel con fórmulas condicionadas, con la famosa fórmula con buscar V, con el if, en fin, con un montón de fórmulas condicionadas en unas tablas pues bastante poco estables, todo hay que decirlo, y que además tengo que ir actualizando cada vez que voy actualizando la contabilidad, porque no es algo que esté enlazado con mi programa contable, sino que tengo que hacer una descarga y manualmente cada vez que descargo los datos de la contabilidad, pues tengo que hacer este tipo de clasificaciones. Nosotros lo que hemos hecho ha sido desarrollar un sistema que nos permitiría llegar a tablas como esta. Mirad, si yo tengo clasificados todos mis ingresos y todos mis gastos, por ejemplo, en 3 líneas de negocio más una partida de gastos generales, y al final, a través de las partidas de esas subcuentas contables, podré arrastrar todos mis ingresos, mis ventas, clasificar cada una de los importes de venta por cada una de las líneas. La de gastos generales no tendría ingresos o recogería aquellos ingresos
digamos, por actividades ajenas a la explotación o ajenas al tráfico ordinario. También sería capaz de arrastrar todos esos costes variables directos que yo he clasificado previamente, materias primas, consumos, incluso podría pensar en la mano de obra de ETT. Esos costes variables directos podrían llegar a considerarse así, de tal forma que yo tengo para cada línea sus ingresos y sus costes variables directos. Con esas dos partidas podría calcular el margen de contribución de cada una de las líneas de negocio. Los gastos generales, evidentemente, no tienen margen de contribución. A continuación, puesto que he clasificado los costes los fijos en directos e indirectos, podría arrastrar a través de las subcuentas los importes que he clasificado como costes fijos directos para cada una de las distintas líneas de negocio. De tal forma que tendría el margen directo. Y el margen de contribución que he visto antes es muy preciso porque tengo muy poco margen de error en el cálculo de las materias primas o de los consumos. El margen directo tiene un poquito más de error, o puede tener un poco más de error, porque la principal partida de costes fijos directos es la mano de obra. Entonces, claro, no siempre es tan fácil el determinar con exactitud qué mano de obra va a cada una de las líneas, porque puedo encontrarme con que yo tengo 3 líneas de negocio, pero, por ejemplo, un jefe de producción que podría dudar entre mandarlo a gastos generales o imputarlo por las líneas en función del tiempo estimado de dedicación para cada línea. Por ejemplo, con lo cual ya empezamos a, digamos, perder precisión tanto en la definición de los costes y en la cuantificación como en el cálculo de los márgenes. A continuación, con esa clasificación que he hecho, podría pasarme a la parte de los costes indirectos y decir, bueno, yo tengo, por ejemplo, unos costes indirectos que son administración, pero dentro de mi departamento de administración hay una persona que trabaja casi en exclusiva para la línea 1. No es un coste directo porque no toca producto, pero sí que es un coste de la línea 1 o de la delegación 1. Entonces yo podría clasificar ese coste como el coste indirecto de la línea 1 y arrastrar ese coste de esa persona de administración a la línea 1. Y el resto de costes administrativos quedarían en costes indirectos generales. De tal forma que yo puedo calcular el margen de contribución por línea, el margen directo por línea, el margen bruto por línea y finalmente tendría el margen bruto general, que es coger todos los márgenes brutos por línea y añadirles los costes indirectos generales. Esta matriz, digamos que es un poco a lo que quiero llegar. En el ejemplo que veremos ahora se traduciría en algo así. Esto ya es un ejemplo de una demo que tenemos. Un poco lo que busco es esto. Tengo mis ingresos, tengo mis consumos, que son los costes directos variables, tengo los costes fijos directos y los costes indirectos. Claro, lo que hay dentro de cada una de estas partidas son subcuentas a 3 dígitos y detrás hay subcuentas contables. Y esas subcuentas contables tienen sus correspondientes saldos. Y esos saldos son los que estoy llevando cada una de las distintas líneas. Con lo cual, el nivel de precisión que yo obtengo en esto es máximo. Veo que alguien pregunta algo por el chat. Vale. Entonces, esta es un poco la teoría. Os voy a enseñar el ejemplo práctico de cómo lo hacemos. Voy a ampliar. Mirad, os cuento un poco la evolución. Tenemos una empresa, la empresa que veíamos antes, que tiene una contabilidad que suele estar empleando la contabilidad financiera sin abrir subcuentas, ¿vale? Sin emplear todo el potencial que nos da ese programa de contabilidad de subcuentas. Entonces, digamos, todas las compras lo meten a 600, compras de mercaderías. Decimos, fijo, variable, directo o indirecto. Pues diríamos, hombre, las compras de mercaderías son gasto variable y además son gasto directo. Vale. Trabajos realizados por otras empresas. Variable o fijo. Variable. Directo o indirecto. Bueno, pues aprieta en variable. Lo mismo. Pero, por ejemplo, llegamos a los alquileres. Un poco el ejemplo que decía antes. Vale. ¿Los alquileres son variables o fijos? Bueno, en principio los alquileres, leasing, arrendamientos, generalmente son de carácter de naturaleza fija, ¿no? Son cuotas mensuales. Directo o indirecto. Claro, pues yo ya sé que dentro de arrendamientos y cánones tengo el alquiler de la nave y el alquiler de la oficina que va aparte.
pero lo registro en la misma cuenta. Por lo tanto, yo ahí dentro tengo un saldo en el que hay una parte directa y una parte indirecta. Claro, si además quiero dar un paso más y quiero decir, oye, y esto, si yo quiero imputar estos gastos por centro de coste o por departamento, ¿cómo lo hago? Pues lo que pasa es que dentro de, vamos a coger arrendamientos y cánones, yo tendría una parte de los gastos que va, vamos a quedarnos con la 621. Digo, los directos sería a qué departamento lo mandamos, por ejemplo, al departamento de producción, pero los indirectos, pues podría una parte asignarse a centros, a administración, otra parte comercial y otra parte de gerencia. Esto sería como centro de coste de departamento. Vale, además seguimos pensando, oye, y si quisiéramos clasificar los alquileres, los arrendamientos y cánones por línea de negocio, ¿qué nos saldría? Y lo que nos sale es que, por ejemplo, que las partidas de alquileres del centro de coste o del departamento de producción se asignan íntegramente a la línea 1, que administración y gerencia se asignan a gasto de estructura, pero que resulta que el departamento comercial, por ejemplo, una parte va a estructura, pero otra parte va a la línea 3, porque hay una parte del coste del alquiler de algún, no sé, pues puede ser un vehículo, pues un coche de un comercial que trabaja para una línea de negocio. Bueno, pues es que eso, que es un alquiler, yo lo puedo imputar a esa línea. Y no es un coste directo, porque no toca producto, pero sí que es un coste indirecto de una línea concreta. Entonces, una vez que yo tengo hecha esta estructura, que yo tengo en mi cabeza, o que con el cliente o con la empresa nos hemos sentado y hemos desarrollado esa matriz de líneas, de centros de coste, etcétera, etcétera, vamos rellenándolo. Y si yo tengo esto, lo siguiente sería crear una subcuenta. En vez de tener todo en la 621, pues decir, oye, los gastos fijos directos del centro de coste de producción que van a la línea 1, los meteremos en la 621-00001, alquiler de material y maquinaria. Los de administración que van a estructura, bueno, pues fíjate, no tenemos una sola cuenta, podemos tener todas estas subcuentas contables, que son subcuentas contables que nos dicen, nos dan información de distintos equipos que estamos alquilando, pero que en todo caso todos se asignan a la línea de estructura y al centro de coste de administración y además son indirectos. Y si seguimos bajando, entonces hemos pasado de tener una 621 0 o punto 0 a tener, en este ejemplo, 13 subcuentas contables. Claro, cada una de estas subcuentas contables tiene tan bien identificado un gasto que sin ningún problema podemos decir esto va aquí y va aquí, o esto va aquí y va aquí y va aquí. Entonces, el margen de error que cometemos es mínimo. Pues, ¿cómo hacemos esto? Esto lo hacemos primero definiendo el plan de cuentas y contabilizando. Y una vez que tenemos definido el plan de cuentas y vamos contabilizando, nosotros utilizamos lo que llamamos el maestro de cuentas, que es esta hojita, en la que básicamente lo que hacemos es leer todo el plan de cuentas de la empresa con esa contabilidad analítica que hemos ido desarrollando y a través de una plantilla, que es muy similar a la que os estoy enseñando, simplemente vamos clasificando las cosas, ¿vale? Y estamos diciendo, vale, esto, ¿dónde dijimos que iba? Esto es un gasto fijo indirecto de alquiler que va al departamento de administración a la línea de estructura. Vale, y esto, pues esto es el alquiler de un coche del departamento comercial que va a la línea 3. Hacemos esta clasificación. Esta clasificación tiene una ventaja, es, primero que es muy rápida, porque como es una hoja, es una plantilla en Excel, realmente lo que tenemos que hacer es eso, descargar el plan contable de la empresa e ir rellenando. Como al desarrollar el plan ya teníamos en mente lo que estábamos buscando, esto nos resulta relativamente sencillo. Si con el tiempo vamos abriendo nuevas cuentas, porque la empresa va evolucionando, al abrir esas nuevas subcuentas ya pensaremos dónde queremos mandarlas, lo meteremos en el plan de cuentas y la iremos clasificando. Y eso sí que se tiene que ir actualizando. Entonces, una vez que tenemos cada subcuenta clasificada, dejamos que la contabilidad vaya corriendo, dejamos que la empresa vaya cargando sus gastos y sus ingresos en ese nuevo plan contable de contabilidad analítica. Y una vez que lo tenemos, lo subimos a nuestra plataforma, lo subimos a Sparkle. Subirlo a Sparkle es muy sencillo, es tan sencillo como hacer un volcado del diario contable a Excel, al periodo que sea. Habitualmente trabajamos con periodos anuales, pues no sé,
Se podría subir todo el 21 por un lado y en un fichero, y en otro fichero ir subiendo el 2022, el cierre de enero, luego el cierre de febrero, el de marzo, etcétera, etcétera. Subimos todo a la plataforma. El sistema que hemos creado lee los diarios, cruza los datos con este maestro de cuentas que hemos creado y lo que nos entrega es esto. Perdón. Lo que nos entrega es esto. Dentro de Sparkle hay tres herramientas. Una es Power BI, o sea, con ese diario, con esas clasificaciones podemos generar unas gráficas en Power BI y unas tablas de analítica en Power BI. Además, generamos un informe de ratios muy extenso, de más de 40 páginas. Y la tercera parte, o la tercera herramienta que utilizamos es esta enorme tabla dinámica con campos ya calculados. Quiere decir que al final aquí hay programación. Esto no es, la apariencia es de tabla dinámica porque es una tabla dinámica, pero detrás tiene mucha programación, que lo que hace es coger el diario, coger el maestro de cuentas, cruzar las dos bases de datos y nos entrega este tipo de tablas. Entonces, aquí, por ejemplo, tendríamos, en base a esas clasificaciones, vamos a hacer esto así, vamos a mover esto aquí, por ejemplo, tendríamos una empresa y vamos a hacer, por simplificar, vamos a hacer esto así, por ejemplo. Si quisiéramos analizar los datos de una empresa, vamos a hacer el 20. ¿Qué tendríamos? Esta es la cuenta de resultados general de la empresa, solo que en vez de hacerlo con el formato del plan general contable, que lo tenemos en este botoncito, pero que no vamos a utilizar de momento, hacemos esa clasificación de ingresos y gastos en función de esa matriz que hemos creado de costes fijos, variables, directos e indirectos. Entonces tenemos que la empresa ha facturado 2.744.000 euros y ha tenido un resultado positivo de 237.000. Con unos consumos de 1.200.000, unos costes fijos directos de 371 y unos costes indirectos de 889. Claro, si yo quiero entender lo que pasa en esta empresa, pues bueno, podría empezar a analizar márgenes, pero me faltaría mucha información para saber este dinero de dónde sale. Porque todos sabemos que en las empresas tienes distintas líneas de negocio, distintas líneas de actividad y que no todas generan lo mismo. Entonces, ¿qué me interesa a mí como controller o como gerente? Lo que me interesa es saber de las líneas de negocio o actividades que yo manejo, cuáles son las más rentables y cuáles son las menos rentables. Porque si yo entiendo bien, si yo tengo esa foto bien definida, puedo hacer un montón de cosas. La primera es, identificada cuál es la línea más rentable, pues esa potenciarla por los medios que sean, ya sea a través de vías comerciales o, en fin, podemos pensar un montón de posibilidades. Pero si yo tengo identificado además cuál es la línea menos rentable, una forma de conseguir que la empresa dé más dinero es a la que es menos rentable, la que pierde, conseguir que deje de perder, o si gana poco, conseguir que gane más. Entonces, el gerente de esta empresa le presentaríamos este cuadro que sale de su contabilidad una vez desarrollado lo que hemos dicho y le decimos, mira, casi lo que menos me importa es el origen de los ingresos, porque esto suele estar bastante claro en las empresas. Los 2.744.000 euros, ¿de dónde vienen? Pues la línea 2 factura 2.200, 137. Esto más o menos es fácil de definir. Lo que es tan fácil de definir es esto. Estos 237 vienen de una línea que ha ganado 1.862.000 euros de margen de contribución, no, perdón, de margen bruto de línea, otra línea que te aporta 155, una línea que se ha comido 600.000 euros. Claro, esto es una línea de negocio, esto debería dejar dinero. Y luego tienes tres centros de coste que de alguna forma trabajan para las tres líneas y que no hemos sido capaces de encontrar una forma de trasladar estos costes a las líneas. Entonces, si yo tengo esta foto, pues puedo empezar a valorar, por ejemplo, lo primero es qué ha pasado aquí. Y lo primero que le diría yo a mi gerente es, oye, tenemos que solucionar esto. Y para solucionar esto, pues una cosa que me vendría al ojo es cómo es posible que estemos facturando menos de lo que consumimos. Porque esto tiene solo dos posibles explicaciones. Una, o estamos vendiendo por debajo de coste de compra, lo cual es en cierto modo absurdo, o estamos registrando algo mal, que también puede pasar. A lo mejor es que a la hora de contabilizar este dato, por ejemplo, no hemos hecho una variación de existencias y estamos considerando como consumos lo que realmente son compras. La forma que tengo yo de explorar eso sería ir bajando.
Y diría, pues efectivamente, compras de mercaderías y variación de mercaderías. Parece que sí que hay una variación de mercaderías, pero algo no me termina de encajar porque, insisto, ¿cómo es posible que hayamos vendido menos de lo que nos ha costado el coste de compras? Entonces podríamos ir bajando para entender, primero, qué partida es la que más compras he llevado, a ver si tiene sentido, a ver si es un problema de una clasificación. Podríamos decir, oye, por ejemplo, esta compra de materias primas la hemos imputado a la línea 1 cuando realmente hay que imputar a la línea 3. Volveríamos al maestro, lo cambiamos y lo corregimos. Pero a lo mejor no, a lo mejor está bien. Entonces lo que podemos hacer es ir bajando y llegar hasta el mayor contable. Haríamos un doble clic y esto nos descarga el mayor contable. Entonces, a través del mayor de la contabilidad, podríamos identificar qué facturas, qué importes de factura son los que están, digamos, agregando valor o los que componen este saldo. Y en su caso, si encontráramos alguna factura o alguna discordancia, podríamos incluso, si tuviéramos un número de asiento en el diario contable, ir hasta el asiento para ver si ha habido un problema a la hora de contabilizar. ¿Para qué nos sirve esto? Esto nos sirve para, en un proceso de varios meses, ir detectando esas partidas de gasto que nos chirrían, ir investigando si el origen está en un problema contable o en un problema real. Cuando detectemos un problema contable, eso se va a ir corrigiendo y al cabo de pocos meses, el nivel de fiabilidad que nos otorga nuestra contabilidad es máximo, porque hemos detectado cada desviación, la hemos corregido, hemos aprendido y hemos puesto los mecanismos para que no se repita. Con lo cual, al cabo de 3 o 6 meses, cuando uno analiza esto, sabe que las cifras que están detrás están bien. Entonces, analizaríamos esto y podríamos empezar a pensar en, oye, estas partidas de gasto son razonables o no para el nivel de actividad que tenemos. Podríamos también llegar a pensar en, si yo quiero aplicar un sistema de costes totales en vez de parciales, pensar que aquí lo que tengo imputado, por ejemplo, aquí son los ingresos, son las ventas con todas sus distintas subcuentas. Tenemos el consumo de materias primas asociado a esas ventas. Tenemos los costes fijos directos, que insisto, generalmente la partida predominante aquí es la del personal, amortizaciones. Y tenemos estos indirectos, que sería, bueno, pues ese posible personal administrativo que corresponda o comercial que corresponda a una línea. Y tengo esta, digamos, línea de fábrica que trabaja para las tres. Si yo llegara en un momento determinado a encontrar un inductor suficientemente bueno, como por ejemplo, pues no sé, en clientes que tenemos, hay clientes, digamos que todos los productos que fabrican o que producen se pueden comparar a través de una misma unidad de medida. Por ejemplo, kilos. Tenemos un cliente que es una empresa, bueno, una panadería, entonces, bueno, pues de alguna forma tienen distintos productos, tienen panes más o menos elaborados, tienen la parte de repostería, pero al final podríamos llegar a repartir los costes de fábrica por kilo fabricado, de alguna forma. Si la producción no es tan homogénea, por ejemplo, si yo hago mesas y sillas, el reparto se complica mucho, porque al final, pues mesas y sillas, pues no puedo dividir por número de unidades porque las unidades son como muy distintas. O si hago, yo qué sé, mesas y taburetes, tampoco tendría sentido hacerlo por peso. Entonces, a lo mejor en un caso yo puedo llegar a repartir esto y en otro caso lo dejo así. Y lo que tengo aquí son los márgenes brutos de cada una de esas líneas. Y esos márgenes están, digamos, medidos con un alto nivel de precisión, de tal forma que el análisis que hago es sobre unos datos reales. Además de eso, podría llegar a estudiar, por ejemplo, evoluciones. Con lo cual, si yo voy marcando, pues puedo tener, pues eso, puedo analizar la evolución por trimestres, por meses, por años de las distintas partidas. Aquí ya, digamos, entra el juego de cómo quiero ver las tablas, de cómo quiero ver la información, de en dónde quiero o puedo filtrar o puedo poner por delante los los centros de coste. En fin, ya la posibilidad en cuanto a las matrices es infinita. Pero todo esto no hace más que recoger la información que me está proporcionando esa contabilidad analítica que previamente he definido, que previamente he clasificado a través de ese maestro de cuentas y que al cruzar los datos me la trae hasta aquí. Y yo creo que con esto acabo la rápida explicación de cómo montar
contabilidad analítica y si queréis abrimos un periodo para dudas, preguntas, cuestiones. Si queréis podéis abrir los micrófonos. ¿No hay dudas? Ni siquiera sobre los criterios de imputación de los costes indirectos, que es el gran caballo de batalla. Bien, si no hay dudas, os cuento una cosa más respecto a la forma de clasificar los gastos. Hay dos errores en los que se suele caer cuando se desarrolla la contabilidad analítica. El primero, de alguna forma ya os lo he dicho, que es ese afán por querer trasladar todos los costes directamente hasta, ya no hablo de la línea de negocios, sino directamente hasta el producto. Esa política, o ese afán, si el peso de los costes indirectos es muy elevado, nos va a llevar a distorsionar el coste. Si lo que yo quiero es optimizar el rendimiento, o sea, mejorar la rentabilidad, pensemos una cosa, la rentabilidad de cada producto es el precio de venta menos el coste. Si ese coste tiene un componente razonablemente grande que está mal calculado, el margen que me va a calcular también va a estar mal. Entonces yo puedo llegar a tomar decisiones equivocadas, pensando que un producto me deja un margen mayor que otro, cuando realmente eso no es así. Y no es así porque yo le estoy imputando un coste indirecto, digamos, que no tiene, que realmente que no es real. En su día tuvimos un cliente que era una fábrica de zapatos. Y esta fábrica de zapatos, una cosa que le pasaba cuando llegamos era, tenía modelos iguales, idénticos, el mismo modelo de zapato, tenía la posibilidad de hacerlo con una piel, con unos materiales más o menos baratos, o con unos materiales extremadamente caros. Era realmente un zapato de lujo. El diseño era el mismo, pero lo que cambiaban eran los materiales. Claro, yo me podía encontrar con que un zapato costaba 10 de coste de producción y el otro podía costar, exageremos, 100. El sistema que estaba aplicando esta fábrica era un sistema de costes totales por tasa. Entonces, lo que estaban haciendo era decir, bueno, yo tengo unos costes indirectos globales durante un año, el año anterior, que suponen pues, un 15% de mis costes totales. Entonces, lo que hago es cargar un 15% de costes indirectos a cada uno de los productos que yo hago en base a su coste, al coste de producción. Eso significaba que el zapato que yo hacía por... Vale, bueno, me preguntan ahora, y estoy un poco explicando, si yo cargo un 15% al zapato que me cuesta 10 y un 15% al zapato que me cuesta 100, de alguna forma puedo pensar, bueno, el reparto es equitativo, porque les cargo lo mismo a los dos, que es un 15%. Pero claro, hay uno que va a llevar sobre 10 un 1,5, €1,50, y el otro sobre 100 va a llevar 15 euros de coste indirecto. Si pensamos en la naturaleza del coste indirecto, que es coste de administración o de gerente, la pregunta es, ¿el zapato barato, o sea, el zapato caro consume 10 veces más administración que el zapato barato? La respuesta evidente es no. Con lo cual, yo ya estoy cargándole un coste que, bueno, porque he decidido que sea por tasa. Pero si lo hago por unidades, pues 3/4 de lo mismo. Pero es que podría hacerlo por peso o por colores. ¿Vale? Son criterios que no tienen un fundamento detrás. Lo único que pasa es que el porcentaje de la tasa lo tenemos interiorizado como el sistema más habitual. Pero que sea el más habitual no significa que sea el mejor. Simplemente es que es el que se ha hecho más veces de forma incorrecta. Pero es que la cosa se agrava. Porque lo que hacía esta fábrica era, sobre el coste calculado, yo le calculo lo que se conoce como margen industrial. Y puedo pensar, a los dos le cargo un 10%. Claro, pero un 10% sobre 11,50 pues es 1,15 y un 10% sobre 115 son 11,5. De tal forma que a mí un producto que sustancialmente me cuesta lo mismo hacerlo, porque realmente mi actividad no está en la materia prima.
no está en ganar, está en la producción del zapato. Y el zapato, como es el mismo, en cuanto a mano de obra, tiempos, amortización de maquinaria, me ha costado lo mismo. Sin embargo, tengo que la imputación de costes que estoy haciendo es incorrecta, porque es un criterio que no tiene que ver con la realidad. Estoy sobrecargando de costes uno sobre el otro. Y sobre eso estoy cargando el margen. Claro, en este ganaré, pues ganaré 1,5 € y en este ganaré 11,5. Pero ojo, ganaré 11,5 si consigo venderlo. Un problema que puedo encontrar es que como yo voy cargando costes, los costes variables, los costes fijos directos, luego le cargo los indirectos y luego le cargo el margen, a lo mejor resulta que el precio con el que yo salgo al mercado, con el que espero ganar un 15%, está fuera de mercado. Mientras que en el otro, aunque en valor relativo he cargado lo mismo, en valor absoluto he cargado tan poquito, resulta que estoy muy dentro de mercado. Tan dentro de mercado que podría venderlo más caro y no soy capaz. Porque no se me ocurre vender con un margen, en vez de un margen porcentual, un margen unitario. En las empresas que utilizan esta técnica de cálculo de costes full cost y además de fijación de precios con una técnica que se conoce como markup, que es la de cargar un margen, lo que sucede es que en los productos de mayor valor, mayor coste, mayor valor, se van de precio, con lo cual las ventas, las unidades vendidas son muy pocas y sin embargo son extremadamente competitivos en los productos de menos margen y en teoría que arrastran menos coste. El efecto inmediato es, esas empresas suelen crecer en ventas porque tienen un producto de mucha calidad o muy buena relación calidad-precio en el segmento bajo, con lo cual tienen muchos pedidos. La sensación que tienen internamente es como de la cosa va bien porque, pues oye, cada día tenemos más trabajo. De hecho, vamos hasta un poco agobiados, tenemos que pensar en contratar más gente. Es como los pedidos entran y tienen esa sensación como de euforia. Pero cuando miran la última línea de la cuenta de resultados, resulta que pues eso, han crecido en ventas un 15 o un 20% y en resultado han crecido un 2, un 3 o un 5%, cuando debería ser al revés. En teoría, si tú creces en ventas un 5%, debería crecer tu resultado un 15, un 20 o un 30%, porque vas diluyendo costes fijos. Lo que le está pasando es que se están convirtiendo en unas empresas extremadamente competitivas en ese segmento de precios bajos por una cuestión de la que a lo mejor no son conscientes, que es ese sistema de cálculo de coste de full cost más ese markup. Entonces, nuestra recomendación es no cargar costes indirectos sobre los productos ni sobre las líneas. Y dices, ya, pero es que entonces no sabes qué margen tienes. Sí, es mejor tener certeza sobre tu margen de contribución, un alto nivel de seguridad sobre tu margen directo, un razonable alto nivel de seguridad sobre tu margen bruto por línea, que tener un dato sobre el margen total imputado a los costes indirectos, que es un dato absolutamente incorrecto, que es un dato con un margen de error enorme. ¿Por qué? Porque vas a analizar en función de eso y vas a tomar decisiones en función de ese valor. Y si ese valor está mal, las decisiones que tomes seguramente estarán equivocadas. Entonces, a la pregunta de qué pasa con el departamento de administración, pues mirad, el departamento de administración, nosotros lo que hacemos es aquí estaría, por ejemplo. Voy a quitar los años, ¿vale? Lo dejamos fuera. No lo imputo sobre las líneas porque no tengo un criterio para imputarlo. Pero yo sé que esto está bien, que esto está bien y que esto está bien. No sé si he respondido a la duda. Y sé que cuesta entrar en esta lógica, pero hay un soporte teórico detrás. Lo que estamos haciendo es aplicar un sistema de costes parciales. ¿Por qué hay tanta tradición de aplicar el sistema de costes totales? Porque como lo que hay detrás o lo que subyace es esa técnica de fijación de precios cargando un margen sobre el coste. Entonces yo para cargar el margen con tranquilidad, ¿qué necesito? Que me den un coste. Ya, pero el coste está mal, pero me da igual, porque yo lo que quiero es fijar los precios de forma fácil. Esto tiene que ver con los problemas que afrontamos las personas para fijar los precios. El sistema es un sistema, es muy malo, pero muy rápido. Entonces, cuando se trata de fijar precios, es un sistema que a mí me quita el problema de encima, porque aplico una fórmula matemática y me calcula el precio. Pero estás perdiendo oportunidades. ¿Vale? Todos pensamos que si tienes una botella de agua y estás en el desierto, no vas a cargar un 10%.
lo que vas a hacer es, bueno, pensar un poco en cuánto están dispuestos a pagarme por esto. Eso también es un reto para el departamento comercial, el pensar, en vez de decir sal a vender cargando un margen, es sal a vender al mejor precio del que seas capaz. ¿Y ese cuál es? No lo sé. Lo que sí voy a hacer es darte tus costes. Yo sí te puedo dar estos costes. Y puedo decirle, mira, al responsable de esta línea de negocio, decirle, mira, tus costes son estos. Por lo tanto, lo que tienes que hacer es vender por encima de. Es más, podríamos calcular el umbral de rentabilidad para cada una de las líneas. Como yo tengo calculado los costes fijos y tengo calculado los costes variables como un porcentaje respecto a las ventas, podríamos llegar a calcular, esto es una tabla en la que están calculados los umbrales de rentabilidad para dos periodos distintos. Entonces diríamos, oye, ¿cuáles son los costes fijos de la empresa? Estos. ¿Cuáles son los costes variables de la empresa para un periodo? Un porcentaje de las ventas. ¿Vale? Pues ¿cuál es el umbral? Pues en el año 20 el umbral de esta empresa serían 2.428.000, porque he tenido 1.261.000 de costes fijos y un 48% de costes variables, pero es que al año siguiente o al periodo siguiente ha habido una variación, sus costes fijos son estos, sus costes variables son estos. ¿Vale? Por lo tanto, su umbral cambia. En este caso, en este ejemplo, aquí tenemos un año completo y aquí tenemos un semestre, con lo cual habría que hacer una extrapolación. Pero esto mismo yo lo puedo hacer para cada línea de negocio. De tal forma que podemos determinar ese umbral de rentabilidad. Y calcularíamos el umbral de rentabilidad por línea de negocio. Para que lo veáis más fácilmente, imaginaros que tenemos tiendas. Entonces, ante una decisión de cierro o abro una tienda, si la tienda cubre sus costes, no los costes indirectos de la administración, no, si cubre sus costes, tanto los consumos como sus costes fijos directos y sus costes indirectos, los de la tienda, si cubre sus costes, te merece la pena tenerla abierta. Porque al final, si aporta €1, si cubre los costes y aporta €1, es un euro que tú vas a llevar a cubrir tus costes indirectos y que de otra forma no tendrías. Entonces, bueno, con esta clasificación, con esta contabilidad analítica, las posibilidades de análisis y de toma de decisiones se multiplican. No sé si he respondido a la duda. Tiendo a dar explicaciones largas, pero es que al final yo creo que hay que desmontar muchos paradigmas y entrar en matices para entender bien las cosas. Bien, parece que no hay más dudas. Bueno, pues os cuento un par de cosas. La webinar va a quedar grabada en nuestro canal de YouTube. Por tanto, cualquiera que quiera, bueno, si quisiera revisar o quisiera oír una parte de una forma un poquito más detallada, o incluso si conoce a alguien que pudiera estar interesado, podría dirigirlo directamente a este canal de YouTube. Y sí quiero recordaros que nosotros como consultores, una parte del trabajo que hacemos es la implantación de contabilidad analítica en las pequeñas empresas, pero para los que nos estáis viendo, que también seáis consultores, digamos, aquí hemos expuesto cuál es nuestra forma de trabajar. La herramienta que utilizamos, que es ese control RBI, que es ese cálculo de tabla dinámica que utilizamos para organizar la información una vez hecha la contabilidad analítica, eso es una herramienta que se puede contratar, es decir, que al final es un desarrollo que hicimos para nosotros y que ahora estamos, digamos, poniendo a disposición de todo el mundo, tanto para empresas que quieren hacérselo ellos, que quieren desarrollar su contabilidad analítica, pero luego quieren poder analizar, como para los asesores que quieren en sus clientes desarrollar una contabilidad analítica y luego ser capaz de extraer los datos y organizarlos sin necesidad de un RP. Y por otro lado, tenemos clientes que curiosamente tienen un RP, un Navision, un SAP, un A3, con sus dimensiones creadas y su contabilidad analítica ya desarrollada, pero sus sistemas, esos ERPs que son muy buenos captando datos, no son tan buenos haciendo análisis ni preparando las tablas. Un mal relativamente común entre los ERPs es que al final para diseñar un informe necesitas acudir al programador. Entonces un programador pues, suele tener una bolsa de horas y los tiempos de respuesta muchas veces no son rápidos. Entonces una forma de trabajar es, yo tengo el ERP para captar los datos, genero esas bases, genero esa contabilidad con todas sus dimensiones, con más columnas, y nosotros somos capaces de leer toda esa información, clasificarla como nos dice el cliente y generar las tablas para, digamos, analizar
hacer el análisis no a través de la plataforma del ERP, sino a través de nuestro propio desarrollo Controller BI. Y poco más. Espero que os haya gustado, espero haber sido capaz de aportar algo y que os haya resultado útil la webinar de hoy. Y para los que habitualmente nos seguís, pues nos veremos en la próxima, y para los que no, os invito a que nos sigáis a través del perfil de LinkedIn o de Facebook o de YouTube, y ahí vamos colgando un poco lo que vamos haciendo, y nuestro reto es el acercar el control de gestión a la microempresa, a la pequeña empresa, a la mediana también, que entendemos que tiene carencias y que puede aprovechar la analítica para mejorar sus resultados, que es para lo que hasta donde yo creo se montan las empresas. Muchas gracias a vosotros.